Muy buenas noches para Dani y para Osman, siendo ya las 7 de la noche de hoy lunes 17 de febrero. Vamos a dar inicio a esta sesión sincrónica, pues que tiene como objetivo socializar las dos evidencias de aprendizaje con las que se va a evaluar la competencia de investigación. Son dos evidencias que arrancaron el día de hoy y están disponibles hasta el día 8 de marzo. Es decir, que vamos a tener como unas 3 semanas para realizarlas. Como las dos evidencias están articuladas una con la otra, entonces por esa razón las voy a explicar una y seguidamente la otra, como para que no se pierda allí el hilo de las dos evidencias. Entonces voy a proyectar mi pantalla para que entremos en detalle de una vez. ¿Me confirman, por favor, si están observando mi pantalla en este momento? Sí, señor. Listo, entonces voy a proyectar. Listo. Entonces, como les decía, la competencia se denomina orientar investigación formativa según referentes técnicos, así tal cual, pues es el nombre de la competencia. Eh, las dos evidencias pues se evalúan para esta competencia. Los objetivos de la sesión pues son, digamos, enfocarnos en desarrollar pues de manera clara, de manera estructurada, explicarles a ustedes en detalle cada una de esas evidencias. Vamos a repasar la ruta por la que las van a entregar y asimismo, pues que les quede claro cuáles son las fechas de entrega. Entonces, la sesión se va a dividir básicamente en dos momentos. En el primero, vamos a hablar de la primera evidencia, que es un mapa mental sobre el contexto productivo. Y la segunda evidencia es la elaboración de una propuesta de investigación formativa. Entonces, pues lo que yo espero es que al final pues, de esta sesión ustedes ya tengan claro cómo deben organizar cada una de estas evidencias, cuáles son los pasos que se deben seguir para el desarrollo de las mismas y pues si hay dudas e inquietudes las vamos a ir resolviendo. Primero vamos a dar un espacio pues para resolver las dudas del mapa mental y después de la propuesta de investigación. Muy importante, pues leer el material de formación que se llama Fundamentos de Investigación para poder resolver pues las evidencias, profundizar un poco más en lo que yo voy a explicar aquí durante la sesión, pues de manera general. Como les decía hace un momento, la evidencia ya está disponible y lo va a estar hasta el 8 de marzo. Entonces, la primera evidencia, pues es este mapa mental sobre las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo inmediato, es decir, del lugar en donde ustedes viven, el lugar en donde ustedes desarrollan pues sus actividades. Y sobre este mapa mental es que con base en lo que ustedes identifiquen, pues se va a desarrollar la propuesta de investigación. Entonces los pasos a seguir, primero, pues es fundamental que lean y analicen ese documento titulado Fundamentos de Investigación, porque ahí pues van a encontrar información muy importante sobre cómo se analiza un contexto productivo pues desde distintas dimensiones, que ya ahora pues vamos a ver en detalle. Eh, Después, si ustedes consideran necesario leer el anexo que se llama mapa mental, pues ahí van a encontrar como una guía específica sobre cómo estructurar un mapa mental, qué elementos se deben incluir y cómo se organiza de manera clara. Digamos que yo ahorita les voy a explicar pues de manera general eso. Esta guía de mapa mental funciona si ustedes lo van a hacer de manera manual. Ya pues en línea uno encuentra muchas herramientas que le facilitan la elaboración de mapas mentales. Uno lo único que tiene que tener claro es qué información es la que va a incluir, pero ya digamos que el diagrama, el diseño en sí está. Y finalmente, pues van a elaborar el mapa mental teniendo en cuenta pues las recomendaciones que se van a dar en esta sesión, ¿sí?
pues es el punto de partida, digamos, que es definir cuál va a ser el tema central de ese mapa mental. Y pues obviamente esto debe ir relacionado con ese contexto productivo en el que se va a desarrollar la investigación que ustedes van a plantear, ¿no? Entonces acá, ¿cómo van a enviar el mapa mental? Recuerden que esta competencia es parte de la fase de planeación. Entonces ustedes abren fase de planeación, van a actividad de proyecto 5, allí se desglosa un submenú en donde van a encontrar la guía, pues detallada, el material de estudio y asimismo las dos evidencias. Entonces, pues en este apartado cargan el mapa mental. Aquí van a encontrar el anexo que les digo de la elaboración, si ustedes consideran pertinente, pues volver a leerlo. Y más abajo aparece la propuesta de investigación formativa, pues que ya vamos a entrar en detalle en esa evidencia. Entonces, digamos que, ¿cuáles son las instrucciones para elaborar el mapa mental? No, lo primero, pues, es que ustedes tengan claro que un mapa mental no es un cuadro sinóptico ni es un mapa conceptual, ¿sí? Los mapas mentales son, pues, representaciones visuales que se caracterizan porque siempre hay una idea central que va ubicada en el centro del mapa, valga la redundancia. En este caso, pues el tema central de su mapa mental tiene que ir relacionado con el contexto productivo que ustedes van a identificar, ¿sí? Y también se caracteriza porque tiene como unas ramificaciones que serían los subtemas debajo de esta idea central. Estas ramificaciones siempre van desde el centro hacia afuera, es decir, que estas pueden ser unas ramas principales, pero debajo de estas podrían haber otras ramas secundarias, y lo importante es que todo vaya hilado y relacionado con la idea central. También es importante eh, pues que se diferencien con colores diferentes las distintas ideas. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se vería gráficamente pues un mapa mental. Como les decía, acá en el centro iría pues el nodo central, ¿sí? Siempre se recomienda que vaya el nombre del tema y vaya acompañado de una imagen. Los mapas mentales se inventaron como una estrategia de estudio, ¿sí? Entonces, la idea es que visualmente pues sean muy atractivos, que mezclen texto con imágenes para que a la hora de uno leer, pues sea mucho más fácil recordar, ¿no? Entonces, eso es importante. Acá identificamos las ramas principales, que son, digamos, las ideas secundarias. Después van adelgazando, digamos, esas ideas hasta que se llega, pues, al final, hagan de cuenta las ramas de un árbol. Entre más lejos del centro esté una idea, pues quiere decir que es menos importante. Y entre más cerca del centro esté, quiere decir que es más importante. También es importante que estas ideas secundarias vayan acompañadas de símbolos, de palabras clave. Y cuando hablamos de jerarquía, pues quiere decir lo cercano al centro que esté para que las ideas sean más o menos importantes. Acá pues hay algunas herramientas que se recomiendan para la elaboración de mapas mentales. Entonces está Google, está Mind, está Poplet, está MindUp, está Mindomo. Hay algunas que hay que pagar para poder utilizarlas. Yo les recomiendo, me imagino que ustedes ya la conocen, Canva. Tiene muchísimos diseños gratis y pues funciona muy bien, es fácil de manejar, es una plataforma pues como amigable. Entonces, ¿qué recomendaciones se deben tener en cuenta para elaborar el mapa mental? Que siempre se debe arrancar desde el centro, teniendo claro pues cuál es la idea central, que es recomendable utilizar palabras clave y frases cortas, es decir, no saturar de mucha información textual esto porque el mapa se vería muy sobrecargado. Mezclar colores, digamos, con las mismas ideas, me refiero a que, por ejemplo, si acá sale la rama de socioeconomía, entonces que todo lo que vaya relacionado con socioeconomía se identifique con el mismo color. Si por acá vamos a tocar el tema cultural, entonces que todas vayan relacionadas con este color. Que las ideas estén conectadas, que haya una simetría, quiere decir que si yo voy a poner dos ideas a este lado, pues también debería poner dos acá para que sea un equilibrio visual
y que no se vaya a ver un lado más recargado que el otro. Y pues bueno, seleccionar una buena herramienta para la elaboración pues va a facilitar mucho las cosas. Entonces, digamos que para que nos quede claro que el mapa mental no es mapa sinóptico, ni diagrama, ni nada por el estilo, y pues que es muy importante que se identifiquen las ideas principales y las ideas secundarias que van a elaborar ese mapa. Entonces acá lo que ustedes van a presentar es un mapa mental sobre la caracterización del contexto productivo. Entonces ya vamos a ver cuál es esa caracterización de ese contexto productivo. Hasta el momento solo hemos explicado qué es el mapa mental y cómo se elabora. Entonces lo van a presentar en formato PDF, la extensión es de una página, y lo que ustedes van a entregar, pues es precisamente ese mapa mental por la ruta que les acabo de explicar. Entonces acá vamos a hablar acerca de los fundamentos de investigación, que es algo que ustedes van a encontrar en el material de estudio. Entonces, cuando hablamos de un análisis del contexto productivo de un lugar, nosotros tenemos distintas líneas para analizar ese contexto productivo. Por ejemplo, la socioeconómica, es decir, cómo es la economía de ese lugar en donde ustedes viven, ¿sí? Si es una economía más enfocada al sector agrícola, entonces se fundamenta más en la comercialización de productos del agro, de hortalizas, verduras, bueno, qué sé yo. Si de pronto no es por ese lado, sino que ustedes están en una región donde es más importante la parte industrial, entonces, ¿qué empresas o qué industrias hacen presencia allí en el lugar en donde ustedes están? Entonces, ¿cuáles son ese tipo de empresas que dinamizan la economía en ese lugar en donde ustedes viven? ¿Sí? ¿Cómo es el empleo? Si hay harto empleo, si hay desempleo, si los empleos son más bien informales o formales, ¿sí? Ya, pues ustedes, digamos que lo que se espera es que se haga una radiografía de ese contexto. Otro elemento que se debe analizar aquí es la, la parte tecnológica. Digamos, si el sector que predomina es el agrícola, ¿qué tan tecnificada está esa actividad en la zona? Por ejemplo, si hay muchas ganaderías, si hay muchas fincas que producen leche, ¿cómo producen esa leche? Si hay empresas de lácteos que compran la materia prima, si por el contrario se mueven muchos por el jarreo, si la ganadería está tecnificada, si la producción de determinados productos agrícolas lo están, o por el contrario, todo es muy precario. Entonces, esa es otra línea que se debe analizar. El otro tema, el contexto político, ¿sí? Si, digamos, estos sectores tienen algún apoyo gubernamental o están más bien solos, si hay programas que apoyen, digamos, ese emprendimiento, si hay políticas de Estado o más bien es una región abandonada. Y el tema cultural, digamos, qué costumbres, qué tradiciones de pronto influyen en esa actividad productiva, para ponerles un ejemplo. Si yo estoy en Antioquia y entonces se mueve mucho el tema de las flores y todo gira en torno a esa feria tan importante que se hace en agosto, entonces cómo el sector de la floricultura dinamiza la economía. Entonces, teniendo en cuenta la idea central, por decir algo, si yo escojo como sector económico más importante de mi región la producción de café, entonces eso iría acá en el centro del mapa. Y acá, en las ramificaciones, iría primero la parte socioeconómica, cómo se desarrolla ese tema del café en la región. La parte tecnológica sería otra. ¿Qué tan tecnificado está, pues, este sector de la economía en la zona? El tema político, cuáles son esas políticas públicas que ayudan a este sector de la economía, y a nivel cultural, pues qué costumbres, qué tradiciones de pronto influyen en esa actividad económica que predomina en el lugar en donde yo estoy, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya tengan claro el sector económico de la región, allí va a nacer una idea para proponer una investigación, que ya aquí hilamos la primera actividad, el mapa mental,
con la propuesta de investigación. Entonces recuerden, el mapa mental simplemente va a ser para hacer como una radiografía, un análisis de ese sector productivo. Y ya seguidamente, a partir de ese análisis, de ese contexto donde ustedes viven, se va a proponer la investigación. Entonces lo que se va a hacer es diligenciar un formato en donde ustedes van a proponer un tema de investigación y cómo lo elaborarían. Entonces acá, en el material de estudio, pues van a darles una explicación de los fundamentos de la investigación, por qué es importante la investigación para el desarrollo pues, de un país, de una zona, de una región, por qué los países que invierten en investigación están mucho más desarrollados que otros, pues porque la investigación permite, digamos que, encontrar nuevos caminos, encontrar nuevas líneas de acción y en últimas lo que hace es que, si hablamos del tema económico, pues se vuelva más productiva una actividad. Acá pues se explica qué es un proyecto de investigación, entonces se habla de que pues son unas ideas que uno plasma para investigar sobre un tema que uno propone. Y una investigación siempre trata de darle respuesta a un problema o a una pregunta de investigación. Posteriormente, pues uno escoge como un enfoque metodológico, es decir, cómo va a realizar pues esa investigación. Entonces, el material de estudio también les explica cuáles son esos pasos que uno va dando cuando está desarrollando una investigación. Entonces, cómo la prepara, entonces que tiene que primero pues escoger el tema, delimitarlo, investigar, reunir información sobre ese tema, donde se elabora pues un marco teórico. Posteriormente, si se elabora y se presenta la investigación, la metodología, la manera como se va a hacer esa recolección de la información, después qué voy a hacer yo con ella, es decir, cómo voy a procesar esos datos, cómo los voy a analizar y finalmente pues se redacta un informe en donde yo doy cuenta de qué fue lo que yo planteé, cómo lo elaboré y a qué conclusiones pues llegué, ¿sí? Entonces, el material de estudio también les habla de unas fuentes primarias y unas fuentes secundarias. Esto es importante cuando ustedes vayan a hacer la recolección de la información, es decir, ese proceso de investigar qué tanto se ha investigado sobre el tema que yo escogí, si es que se ha investigado, si por el contrario es la primera investigación que se va a hacer sobre ese tema, pues entonces es un poco más complicado porque nos va a tocar buscar artículos, buscar opiniones, buscar entrevistas para tratar de tener una base teórica de dónde agarrarnos para poder empezar a producir nuestro propio eh, pues, producto investigativo, llamémoslo así. Entonces es importante que cuando estemos haciendo esa búsqueda de la información, pues recurramos a fuentes confiables. No todo lo que aparece en Internet es verídico, no todo se puede tomar como real. Entonces es muy importante delimitar el tema y seleccionar muy bien el material bibliográfico si lo voy a hacer solamente a través de bibliografía, es decir, si solamente voy a hacer investigación a través de Internet. Acá digamos que pues esta última parte lo que buscaba era contextualizar un poquito el tema investigativo, como esas bases teóricas de cuáles son las fases de una propuesta investigativa, pero en últimas, repito, la evidencia se trata simplemente de hacer esa radiografía del sistema productivo en donde ustedes se ubican. Entonces, antes de continuar con la evidencia 2, ¿es claro la primera evidencia o hay alguna duda, pregunta o inquietud al respecto? No, profe, hasta el momento, claro, muchas gracias. Listo, perfecto. Mario levantó la mano. ¿Qué inquietud? Adelante, lo escuchamos, Mario. Profe, buenas noches. Buenas noches. Resulta y sucede que dentro del proceso que yo llevo, entonces lo estoy acoplando a la empresa donde trabajo, ¿cierto? Ajá, Entonces busco, o sea, porque es que ya tiene estructurado todo el modelo de mercado
ya tiene todo ese análisis hecho, entonces en ese caso tendría es que copiar lo que yo ya tengo conocimiento en la empresa. Exactamente. O sea, lo que pasa es que a veces uno tiene el conocimiento, pero muchas veces no se sienta a escribirlo. Entonces, muchas investigaciones se quedan como en el aire porque no se plasman. Entonces, en últimas, lo que una propuesta de investigación busca es precisamente producir productos desde el contexto de la investigación. Entonces, un producto de investigación puede ser un artículo, ¿sí? Puede ser un word paper, puede ser un artículo de opinión, un artículo científico, pero que se llegue a un producto. Entonces, en este caso, si usted ya tiene, digamos, la base, ya conoce, digamos, el modelo de negocio, ya digamos que eso lo tiene adelantado. Tendría que sentarse, es a plasmarlo, pues, en el mapa mental. Listo, profe, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces acá, bueno, hilamos ya la segunda actividad. Bueno, esta parte, pues, digamos que los objetivos son los mismos. Acá, pues, el objetivo de esta segunda evidencia es, digamos, comprender y dar respuesta a esas necesidades que ustedes pudieron identificar cuando hicieron el mapa mental. Me explico. Si lo que escogieron fue, digamos, como sector productivo más importante en su región, la parte agrícola, por volver a trabajar de esa forma. Y resulta que ustedes analizaron, buscaron y se dieron cuenta que es un sector importante, pero que no está tecnificado. Entonces, eso sería una necesidad importante de ese sector productivo, digamos que se explota o que se elaboran las actividades de una manera muy precaria, ¿sí? Entonces, allí ya se tiene clara cuál sería la necesidad de ese sector productivo y allí tendríamos una base para proponer la pregunta de investigación que vamos a desarrollar después. ¿Sí? Digamos que la actividad en qué se centra, en que ustedes van a diligenciar un formato, ¿sí? Que se llama propuesta de investigación formativa. Ese formato ya está elaborado. Ustedes simplemente tienen que ingresar a la plataforma Asayuna, van a la evidencia, que se llama pues del mismo modo, propuesta de investigación formativa, y allí descargan el formato que está en Excel. Y lo que hacen es ir diligenciando las casillas de ese formato. Ya yo les voy a decir hasta dónde y cómo hacerlo. Entonces, la evidencia tiene la misma fecha de la anterior, 17 de febrero a 8 de marzo. Entonces, lo que van a hacer primero, pues es, ya han leído el material de formación para la actividad anterior, ¿sí? Entonces, van a leer esos fundamentos de investigación tratando de entender cómo se estructura una propuesta. Yo ya les voy a dar unas bases ahora, ¿sí? Y descargan ese formato que les digo, donde van a identificar cuáles son las secciones que ustedes van a tener que ir diligenciando. Entonces acá, igual, fase de planeación, van a actividad de proyecto 5, desglosan y encuentran propuesta de investigación formativa. Entonces, cuando ustedes ingresen acá, se van a encontrar este formato, ¿sí? Que ya les muestro acá en detalle. Entonces, este formato en Excel ya está allí. Acá se identifican cuáles son las etapas de una propuesta investigativa. Entonces, la etapa 1 es la preparación, la etapa 2 es la ejecución, la etapa 2.1 es la ejecución que va más allá, es donde se hace el procesamiento de la información, después la interpretación y por último las conclusiones. Entonces, acá viene la primera aclaración y esto quiero que les quede muy claro. Nosotros, para este ejercicio, que va a ser simplemente un acercamiento a que ustedes sepan cómo se presenta una propuesta de investigación, solo vamos a diligenciar la casilla 1, etapa 1, preparación, y la casilla 2, ejecución.
¿sí? Acá no vamos a diligenciar la etapa 2 porque el tiempo no nos da para que ustedes propongan instrumentos de recolección, es decir, que se pongan a diseñar encuestas, si es que el instrumento va a ser a través de encuestas o si va a ser a través de entrevistas, un cuestionario para entrevistar, mucho menos para ejecutar ese instrumento y ponerse a encuestar y después simplemente vamos a diligenciar estas dos. Después el procesamiento, que sería tabular toda esa información que ustedes recolecten, analizar los datos que encuentren y presentar conclusiones. Levantó la mano nuevamente, le escucho si tiene alguna duda. Sí, profe, qué pena. Si le entendí bien, solamente la etapa 1 y la etapa 2 de ejecución, la 2.1 de ejecución no se diligencia. Es correcto. Solamente vamos a diligenciar la preparación, que son estas casillas donde se diligencia toda la parte, digamos, básica de esa propuesta, y la etapa 2, que digamos sería la ejecución, es decir, cómo pretenden ustedes recolectar la información. Pero ya acá, la elaboración de los instrumentos para recolectarla no la vamos a hacer, ni mucho menos el procesamiento, porque esto sería trabajo por lo menos para 4 meses y solamente tenemos 3 semanas para desarrollar las dos evidencias. Entonces nos vamos a quedar simplemente acá. ¿Listo? Perfecto. Entonces, este mismo formatico, ustedes simplemente lo van a ir diligenciando acá y después pues lo van a adjuntar en donde está el enlace. Entonces ya vamos a ver en detalle cómo se diligencia el título, el resumen, las palabras clave, la justificación, los antecedentes y cada uno pues de los elementos que componen la preparación. Entonces voy a cerrar acá y vamos a ir de nuevo a la presentación, que ahí pues ya está desglosada esa parte. Listo. Entonces, bueno, aquí ya hablamos del objetivo de la actividad, pues que es comprender y acercarse a una propuesta de investigación, ¿sí? Entonces acá, pues el material de formación es fundamentos de investigación, que ya lo vimos, listo. Entonces acá nos encontramos a las pestañas, las 5 pestañas que están incluidas en el formato. Recuerden, solamente vamos a elaborar etapa 1 y etapa 2. Acá importante, primera aclaración. Cuando vayan a diligenciar el formato, muy importante que ustedes tengan en cuenta el tipo de fuente o el tipo de letra, que va a ser Arial tamaño 10, ¿sí? Y el interlineado 1.5, no hacerlo con otro tipo de fuente. Digamos esto como para conservar la uniformidad y para que a la hora de leer sea pues más práctico. Entonces acá, si ustedes recuerdan, lo primero que aparece allí en el formato es el título, ¿sí? Es el título de la investigación. Entonces, este título debe ser breve, ¿sí? Debe reflejar claramente ese problema de investigación. No debe contener, pues, abreviaturas, no debe contener fórmulas. Se aconseja que tenga entre 15 palabras o 70 caracteres, es decir, que no debe ser tan largo y debe llevarme a mí como lector de una vez a relacionar de qué se va a tratar esa investigación que yo me voy a encontrar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando ATSO, entonces voy a realizar una investigación sobre el impacto del uso de la tecnología en la educación virtual. Entonces, ¿qué título le pondría yo a esa investigación? Impacto del uso de Microsoft 365 en la motivación de estudiantes de secundaria. Entonces, aquí yo ya que estoy dejando en claro que voy a analizar un programa que es Microsoft 365 en un segmento de personas que sean estudiantes de secundaria. ¿Sí? Entonces ya estoy enfocando hacia dónde va a ir mi investigación. No lo dejo tan general. ¿Sí? Después, la siguiente casilla es el resumen. Entonces, ¿el resumen qué es? Es, como su nombre lo indica, es una síntesis de lo que se va a tratar la investigación. Entonces, se recomienda
que sea de máximo 2 párrafos, 120 palabras, digamos acá, pues que esté redactado en español, en inglés. Ustedes pues lo van a redactar en español y simplemente van a buscar el traductor de Google y allí lo van a traducir a inglés. Esto no es una competencia de inglés, pero obviamente es para que ustedes empiecen a familiarizarse con un formato de propuesta de investigación que siempre pide un abstract, un resumen de la investigación. ¿Qué es importante de ese resumen? ¿Sí? Él debe incluir pues la descripción del problema, qué es lo que ustedes van a identificar, cuál va a ser el enfoque metodológico, ¿sí? Es decir, ustedes cómo realizarían esa investigación. Ya cuando lean el material de estudio se van a dar cuenta que hay distintos tipos de investigación. Entonces hay investigaciones descriptivas, hay investigaciones de carácter observatorio, hay investigaciones analíticas. Entonces ustedes ya definen con qué tipo de investigación ustedes se irían. ¿Sí? Recuerden que esto es un simulacro, es el caso pues hipotético. ¿Y a qué esperan ustedes llegar una vez realizaran esa propuesta de investigación? Entonces, tomando como ejemplo el problema que planteamos del impacto de Microsoft 365 en estudiantes de secundaria, entonces digamos que un resumen, ¿cómo sería? Este estudio investiga cómo el uso de Microsoft 365 afecta la motivación de estudiantes de secundaria. Se realizará, o se realizó en caso de que ya hubiera finalizado, un estudio descriptivo con encuestas y entrevistas a 200 estudiantes. Por eso les digo que nosotros no vamos a llegar hasta allá. Los hallazgos sugieren que el uso de este tipo de herramientas aumenta significativamente la motivación y participación en las clases virtuales. Y este estudio es importante porque mejora las prácticas pedagógicas. Entonces allí, digamos, si ven, es un solo parrafito que resume de qué se trata la investigación. Después, bueno, aquí ya está. Vienen las palabras clave, ¿sí? Las palabras clave, ¿qué son? Una vez que ustedes hagan el resumen, ¿sí? Van a identificar 5 palabras que se denominan palabras clave porque lo que permiten es como una clasificación en una base de datos si esta propuesta fuera a ser parte de una hemeroteca o de una biblioteca. Entonces, si otra persona llega a investigar sobre X o Y tema, puede que llegue a través de esas palabras claves a su investigación. Entonces, por ejemplo, yo pongo Microsoft 365 en el caso del ejemplo que veníamos trabajando. Entonces, me puede llevar a esa investigación que yo planteé. Después viene la justificación, digamos que es donde ustedes deben explicar la importancia de esa investigación que van a hacer, cuál sería el impacto y quiénes serían los beneficiados con esa investigación, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo justificaría yo la propuesta que hice a modo de ejemplo? La pandemia aceleró la adopción de tecnologías en educación, ¿sí? Y es crucial entender cómo las herramientas tecnológicas como Microsoft 365 pueden mejorar la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. ¿A quién beneficiaría este estudio? A educadores y administradores escolares, no a los estudiantes. Los estudiantes simplemente van a ser el objeto de estudio. A los que beneficia es a los docentes que van a saber cómo utilizar mejor esa herramienta para motivar, para planear sus clases o para mejorar la productividad académica. Después, en esa misma pestaña, recuerden que no nos hemos salido de la primera, que es preparación, vienen los antecedentes, ¿sí? Los antecedentes que son la literatura importante, relevante, se espera que uno analice 3 años hacia atrás, en donde hayan hecho investigaciones similares a la de ustedes, ¿sí? Entonces, esos antecedentes me permiten a mí tener como una base teórica para saber en dónde estamos parados, qué investigaciones se han hecho, qué puedo agarrar yo de ahí para mi propuesta de investigación. La identificación del problema, ¿sí? Que es pues muy importante.
Entonces, aquí se describe la situación actual, digamos, del contexto en el que ustedes han seleccionado. El ámbito espacial, esto quiere decir en qué sector están ubicados, es como una segmentación geográfica y cuáles son las causas del problema. Asimismo, se define cuáles serían las consecuencias de ese problema que ustedes están identificando si no se resolviera. Entonces acá, ¿cuál es el problema en el ejemplo que hemos venido trabajando sobre el impacto de Microsoft 365 en los estudiantes? Primero, que hay baja motivación de los estudiantes en clases virtuales, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Que hay poca interacción, que hay pocas herramientas para dinamizar. ¿Y las consecuencias cuáles serían? Pues que hay un desinterés, hay un bajo rendimiento y en últimas, pues que hay mucha deserción. Entonces, ¿el problema cuál es? Que la educación virtual, pues es un desafío, ¿sí? Que hay una baja motivación. Y que si no resuelvo eso, pues voy a tener problemas de deserción en mis cursos. Seguimos acá en la etapa de preparación. Entonces, aquí viene la pregunta de investigación. Entonces, esta pregunta debe ir relacionada con los objetivos de la propuesta investigativa, ¿sí? Debe ir orientada a resolver ese problema que ustedes identificaron. Retomamos el ejemplo. El problema nos decía que había una desmotivación y una baja participación. Entonces, ¿cuál sería la pregunta acá? ¿Cómo vuelvo yo eso una pregunta? Entonces, ¿cómo afecta el uso de Microsoft 365 la motivación de los estudiantes en clases virtuales? Es muy importante la pregunta de investigación porque ahí, digamos que es la investigación busca darle una respuesta a esta pregunta. Entonces, digamos que es el punto de arranque. Siempre debe plantearse de ese modo. En la misma pestaña de preparación. Entonces, hablamos de los objetivos, ¿sí? Objetivo general y objetivos específicos, ¿sí? Los objetivos deben ir relacionados con el problema y con la pregunta de investigación, ¿sí? Siempre deben ir en verbo infinitivo, es decir, ar, o ir. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo. El objetivo general del ejemplo que venimos trabajando, determinar, está en infinitivo, el impacto del uso de Microsoft 365 en la motivación de estudiantes de secundaria en clases virtual. Es un objetivo general. Cuando ya vamos a especificar, estos objetivos específicos siempre tienen que derivarse del objetivo general, ¿sí? Entonces, ¿qué es un objetivo específico? Es cómo voy a alcanzar yo el objetivo general. ¿Qué voy a hacer de manera sistémica? Es decir, una cosa después de la otra para alcanzar ese objetivo general. Entonces, en el ejemplo, primero, uno sería identificar las herramientas de Microsoft 365 que se utilizan en clases virtuales, es decir, saber cuáles son. Segundo, evaluar el nivel de motivación de los estudiantes antes y después del uso de esta herramienta. ¿Cómo lo puedo evaluar yo? A través de una encuesta. Y finalmente, analizar la percepción que tienen los estudiantes sobre la colaboración y participación en clase. ¿Cómo puedo llegar yo a este objetivo? Pues haciéndoles una entrevista, preguntándoles o encuestándolos. ¿Listo? Seguimos en la misma pestaña. Miren que por eso es larga la parte de la preparación, ¿sí? Es el alistamiento de la investigación. Entonces llegamos al marco teórico. El marco teórico, digamos que es como las teorías y los estudios previos relacionados con mi tema de investigación, ¿sí? Entonces allí pueden incluirse teorías, normas, tesis, otros proyectos investigativos. Entonces acá, para el ejemplo, ¿qué referencias teóricas me servirían a mí en esa investigación? Entonces yo podría buscar teorías sobre motivación en educación, ¿sí? No necesariamente en educación virtual. Estudios previos sobre tecnología educativa, entonces aquí sí ya relaciono directamente la tecnología con la educación. Y otra teoría podrían ser el impacto de las herramientas colaborativas, es decir, de las TIC en el aprendizaje. Acá se debe definir también el tipo de investigación, es decir, como les decía hace un momento,
si es una investigación exploratoria, es decir, en donde yo voy a hacer un trabajo de campo, de observación, si es una investigación de tipo descriptiva, o si es una explicación de tipo, una investigación de tipo explicativa. Y esto lo deben definir ustedes una vez realicen la lectura para que con base en el problema que ustedes identifiquen, asimismo sé yo qué tipo de investigación debo realizar. Dentro de la misma pestaña van a definir la población, es decir, el grupo de personas que yo voy a investigar y el contexto, ¿sí? Siempre se debe definir esa parte. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues, ¿qué serían los estudiantes de secundaria? Ya eso estaba definido y planteado desde el título de la investigación, ¿sí? Acá nos pide también técnicas e instrumentos de recolección de datos. Entonces, aquí pueden plantear cómo van a recolectar ustedes la información, entrevistas, encuestas, observando, no sé. Y la segunda etapa es la segunda pestaña que les dije que se debe diligenciar. Entonces, esa etapa se denomina ejecución y esta simplemente se diligencia, pues teniendo en cuenta las técnicas de recolección que ustedes van a plantear. Entonces, allí, ¿qué les pide? Que determinen si la investigación va a ser exploratoria, si va a ser descriptiva, si va a ser explicativa, que definan la población muestra, es decir, por ejemplo, si son estudiantes, si son productores de café, pues depende del segmento que ustedes hayan seleccionado. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, como ya les dije, encuestas, entrevistas o instrumentos de observación. Y acá pues ya vendrían las otras pestañas, la de ejecución, digamos que no las voy a explicar porque pues no vamos a desarrollarlas, simplemente para que ustedes tengan claro, por lo menos en la etapa de procesamiento pues se interpretan todos los datos que uno recogió en las encuestas, en las entrevistas, esa información se procesa, es decir, se tabula con datos, con gráficas, se interpretan esos números que uno encuentra allí, esos porcentajes, y finalmente, una vez que yo los interpreto y los analizo, pues planteo unas conclusiones, que digamos es el fin de la investigación. ¿A qué llegué yo? Si le pude dar respuesta a la pregunta de investigación o no le pude dar respuesta, tengo que volver. A veces, muchas veces en las investigaciones uno tiene que volver a replantear la pregunta porque no llegó como a un punto ciego. Entonces, la evidencia que se va a entregar acá, pues es ese formato que acabamos de ver diligenciado en las dos primeras casillas. Van a subir el mismo formato en Excel. Acá la guía dice con las 5 etapas diligenciadas, pero hago la aclaración, solamente se van a diligenciar las dos primeras por temas de tiempo. Consideraciones finales o qué recomendaciones finales les puedo dar, que revisen muy bien el material de estudio, que cumplan con los lineamientos del formato, que es pues la letra Arial 10 y el interlineado 1.5, que tengan muy presente las fechas de entrega. Recuerden que pues es hasta el 8 de marzo. Y no sé, pues si tienen alguna duda, pregunta o inquietud con respecto a la segunda evidencia. Profe, una pregunta, un favor. Sí, señor. ¿Será que su merced nos puede pronto facilitar el PDF que nos expuso o la presentación para guiarnos? Es que se ve que es un poquito largo, extenso el tema, entonces para podernos guiar, si se puede. Claro, claro que sí, si quieren ya mismo acá, se los voy a compartir por el chat para que de una vez lo descarguen. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. ¿Hay posibilidad de que, no sé, podamos hacer como ir teniendo avances, ir exponiéndolos, que usted los vaya revisando, nos vaya dando su punto de vista como para mejoras o no, simplemente hasta que se cargue la evidencia como tal, o sea, o como para ir despejando dudas en el momento, durante el proceso de desarrollo? Pues si ustedes lo consideran, les puedo hacer un acompañamiento. Si quieren, me envían a mi correo
los avances y yo por ahí mismo por el correo pues les hago retroalimentaciones para que ustedes elaboren la propuesta final. Ok, profe, sí, pues si es posible, sí, pues de mi parte le agradecería muchísimo. Sí, claro, con mucho gusto. Allí ya les estoy enviando, me confirman por favor si lo recibieron, la presentación que me solicitan para que una vez la descarguen. Sí, profe, señor, ya cargó. ya está en el Ya, chat. vale, ya les hago llegar la segunda. Listo, ya envié la segunda para que la descarguen de una vez. Entonces, sí, claro, si tienen, les comparto aquí mi correo, también en el chat. Ahí a ese correo me pueden compartir los avances si consideran necesario hacerlo. Yo les puedo revisar lo que hayan hecho y para que ustedes hagan ajustes o correcciones y antes de entregar, digamos, la versión final de su trabajo. Igual, esta grabación pues también va a estar disponible. Yo la descargo ahora y se la subo también allí a las sesiones en línea para que ustedes vuelvan y la revisen si lo consideran necesario a la hora de elaborar sus dos evidencias. Bueno, ya digamos que nos quedan 10 minutos hasta el cierre de la sesión. No sé si hay alguna otra duda o inquietud que de pronto tengan. Bueno, digamos que entonces pues asumo que no las hay. Bueno, para terminar, pues les agradezco su tiempo, su disposición, haber aceptado pues esta invitación a socializar estas dos evidencias. Recomendarles una vez más pues que miren el tiempo, se organicen. La idea es que entreguen las evidencias en los tiempos establecidos para que después no vayamos a tener inconvenientes de que profe, que vuelva y habilíteme, porque pues nosotros somos instructores transversales, salimos de una ficha, ingresamos a muchas y pues a mí sí me gusta una vez que voy terminando en cada ficha ir dejando los resultados evaluados para que más adelante no vayan a tener inconvenientes de que no puedan pasar, digamos, a la siguiente fase si tienen alguna evidencia pendiente. Entonces les deseo mucha suerte en la elaboración de estas dos evidencias, organicen muy bien su tiempo. No sobra decirles que elaboren primero el mapa mental antes de ponerse a elaborar la propuesta de investigación, porque pues el mapa mental es el punto de partida para identificar digamos, la problemática y ahí sí elaborar la propuesta de investigación. No lo vayan a hacer al Profe, revés. qué pena interrumpirlo. Es que no deja descargar, profe, ni abrir ni nada. Eh, Tienen que darle clic izquierdo, abrir en el escritorio o doble clic porque no está dejando descargar. No, tampoco deja abrir. Alejandra, ¿sí pudo descargarlo? ¿No lo puede No, enviar al profe, grupo entonces? no me dejó descargarlo. No, pero sí se puede, o sea, si le doy doble clic en el documento, sí lo abre en una pestañita adicional. Pero Ok. estoy No, mirando la forma de descargarlo. Porque digamos que acá no tiene ninguna limitación de permiso ni nada. Ya, a mí ya me dejó descargarlo bien, profe. Si quieres, yo lo envío ya en un momento al grupo. Vale, le agradezco, Alejandra, si es tan amable, para que todos tengan acceso entonces a las presentaciones. Vale, profe. Listo, perfecto. Bueno, les decía entonces que muchísimas gracias. Eh, Revisen muy bien el material de estudio antes de empezar a trabajar y pues cualquier duda o inquietud, ya saben que me pueden escribir.
por la mensajería interna del grupo o pues a través del correo electrónico. Estamos entonces en contacto. Una feliz noche, un feliz inicio de semana y cualquier duda o inquietud pues ya saben en dónde me pueden localizar, ¿vale? Hasta luego, que estén muy bien. Vale, Muchas profe, gracias, hasta luego. gracias. Muchas gracias, hasta luego.